alas da reanimándome a seguir, alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino, tengo alas del Señor. Correremos con paciencia, cada peso a despojar, con los ojos puestos en Jesús, nos guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado majestad, a sus hijos llama a seguir, a volar en libertad, alas da cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir, alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino, tengo alas del Señor. Bienvenidos a todos los que escuchan su programa Salvas por Gracia. Ya estamos aquí en los estudios de Radio Calvario, en la Iglesia Bautista El Calvario, encontrada en la 5728 South May Avenue, aquí en Oklahoma City. Y aquí ya me está acompañando mi hermana Joana Flores. Joana Flores y Elizabeth Martínez. Ya es viernes otra vez, hermana. Hermana. Gracias a Dios, hermana, qué rápido Sí. nos pasa el tiempo. Hoy es un mejor día que los otros días que tuvimos mucho aire, pero gracias a Dios que aquí este viernes sí pudimos estar, porque el viernes pasado se nos fue la señal por el aire tan feo que tuvimos y pues no pudimos desafortunadamente tener programa, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Hermano, entonces sí, gracias a Dios. Que Dios nos guarde en estos climas, ¿verdad? Sí. Porque parece ser que viene difícil, pero todo está en el control de Dios. Amén. Y pues bueno, solamente queremos recordarles un poquito de los servicios, ¿verdad? Para comenzar. Tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana los domingos y servicio de predicación de la palabra a las 11 y también a las 5:30 predicación de la palabra y miércoles a las 7. Estaremos dándolos más adelante también, ¿verdad, hermana? Y bueno, hoy vamos a tener un devocional que le hemos puesto por nombre Pasando por la Prueba. Pasando por la prueba. Últimamente hemos tenido algunos devocionales acerca de la prueba, corazón roto, problemas. Y pues yo pienso que no es coincidencia, ¿verdad? Porque el cristiano pasa por momentos así, por momentos difíciles, pero queremos saber que no es simplemente por capricho, ni nada más porque a veces que estamos mal, nos portamos mal, sino porque hay un propósito detrás de las pruebas, ¿verdad? Y es bueno saberlo, es bueno volvernos a recordar, porque tendemos a olvidarnos, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad, hermana? Y cada vez que pasamos por una situación difícil, batallamos y podemos pensar, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios no está conmigo, ¿qué está pasando? Pero hay motivo por cualquier cosa que Dios quiera hacer en nuestra vida. Y esta vez vamos a hablar de algunas cosas más, ¿verdad? Que pueden estar pasando para que Dios nos molde. Y pues para eso, hermana Giovanna, ¿podría orar para que Dios nos ayude en esta tarde? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por el tiempo que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a
a poder expresarnos de la manera correcta, Señor, y pues que el tema pueda ser de beneficio, Señor, para las personas que nos están oyendo, y gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana, vamos a comenzar con nuestra lectura el día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro 1, 6 al 9. Y aquí Pedro está hablando precisamente de algunos cristianos que están pasando persecución, ¿verdad? Entonces están pasando por un tiempo difícil, están pasando por una prueba. Y aquí Pedro les va a explicar lo que está pasando, por así decirlo. Primera de Pedro 1, 6 al 9 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note que dice que si es necesario pasar por diversas pruebas, afligidos, ¿verdad? O sea que es algo que tiene que pasar, ¿verdad? Sí. No es sorpresa, porque la Biblia ya nos lo advierte. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro, hermana, les está explicando, ¿verdad? Que es algo que puede ser necesario, ¿verdad? Con un fin glorioso, ¿verdad? Y que nuestra fe va a ser probada como por el fuego, ¿verdad? Entonces, así como se prueba el oro precioso, también nuestra fe tiene que ser probada. Y algo, hermana, que me llama mucho la atención, porque dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ujú, Muchas veces queremos en nuestra vida nunca tener nada de aflicciones, no tener tristeza, nada de esas cosas que pues ujú. las vemos como un poco negativas, pero también son parte de la vida, pero aquí ya Pablo les está diciendo que van a ser afligidos en diversas pruebas. Y es que Dios lo usa, ¿verdad? Mm, No nos gusta no. a nosotros, pero así es como pueden salir las impurezas que Ujú. todavía tenemos en nuestra vida, Sí, sí, sí. porque no somos tan maduros como deberíamos ser, Exacto. ni tampoco nuestra fe es en el punto que tendría que estar, Tendría que estar, sí. ¿verdad? Hasta que pasamos por el fuego Sí. es que vemos lo que nos estaba bien Sí. o nos conocemos ahí también, ¿verdad? Sí. Sigue adelante, hermana. Bueno, dice la Biblia es muy clara en que los cristianos tienen que atravesar muchas dificultades mientras que vivan en esta vida. Así como el oro debe de ser purificado por el fuego, nuestra fe debe atravesar por muchas pruebas. El oro está ligado con muchas impurezas y la única manera de purificarlo es mediante altas dosis de temperaturas al fuego. De la misma manera, nuestra fe es preciosa, pero hay muchas impurezas unidas a nosotros y las aflicciones son necesarias para que nuestra fe sea perfeccionada. Veamos hoy 3 propósitos por los cuales nuestra fe es probada por el fuego. Y vamos a ver 3 propósitos hoy, pero no es toda la lista, ¿verdad? Porque esto lo agarramos de nuestra lectura bíblica en Primera de Pedro, pero sabemos que pueden haber otras, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cuál es por así decirlo, el propósito de que Dios nos deja atravesar por diversas pruebas. Y como ya explicó ahí, ¿verdad? Tenemos impurezas. El oro es un metal precioso, de hecho, que vale mucho, Sí. ¿verdad? Pero no lo encontramos de la manera como ya lo traemos nosotros, ¿verdad? Sino que tiene impurezas, otros metales, que al Ujú. pasarlo por el fuego, esas cosas no resisten, pero el oro sí. Sí. Y al final tenemos algo precioso, ¿verdad? Algo valioso que es caro por haberlo pasado por el fuego. Y de la misma manera nuestra fe también sale más preciosa, sale más valiosa cuando ya ha pasado una situación que la cual lo único que tenemos es nuestra fe, Sí. Sí. ¿verdad? En el número 1, hermana, ¿por qué
pasamos por estas pruebas. Bueno, para que nuestra fe tenga gozo. El fin de estas adversidades es que aprendamos a estar gozosos. Lo que dice Pedro es que estos hermanos se alegraban aunque estaban atravesando diversas pruebas, y ese es el propósito de Dios para nosotros, que cuando estemos en la prueba nos gocemos en nuestro corazón porque Dios está cuidando de nosotros. Y cuando no lo hacemos, la prueba no cumple su propósito en nosotros, porque vemos la prueba como una forma injusta de ser tratados por Dios. Sin embargo, si partimos del hecho que todo ayuda para nuestro bien, perdón, Ujú. entonces las pruebas son razón para gozarse y alegrarnos. Como estaba leyendo ahí, ¿verdad? A veces pensamos que es injusto de parte de Dios. O por qué nos está pasando a nosotros, ¿verdad? O por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué no a alguien más? A veces pensamos eso, sí. Es naturaleza humana pensar eso, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, una fe, ¿verdad? No puede tener real gozo, ¿verdad? Porque podemos estar contentos, alegres, pero gozo realmente a pesar de esas pruebas, el gozo viene porque podemos confiar en Dios, ¿verdad? No que vamos a estar súper alegres en la prueba, pero sí vamos a tener gozo cuando sabemos que Dios lo permitió para mejorarnos a nosotros, ya sea con propósito de eternidad o algo aquí mismo en la tierra. No todo el tiempo podemos ver exactamente lo que Dios está haciendo, pero podemos saber que Dios está haciendo algo con nosotros. Y si soportamos la prueba de manera correcta y adecuada, como pasar el examen, am, Dios tiene para nosotros el propósito, bueno, Él está cumpliendo el propósito que Él quiere cuando nosotros con gozo podemos atravesarla. La prueba, sí. Si la fallamos, pues tal vez tengamos que entrar en otra No, sí. hasta que no Que aprendamos. aprendamos, sí. Y eso lo dice en este versículo, Sí, hermano. como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Ayudan para bien. Más adelante el versículo dice que es para moldearnos, ¿verdad? De acuerdo a Jesús. ¿Cómo puede usted amar, hermana, a alguien, am, ¿cómo se dice? Alguien, sin, sin tener que amarlo, ¿verdad? Como, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra, pero es cuando no tiene, o sea, amar sin, se me fue la palabra. Sin conocer o No, amar como perfectamente amarlo sin que se lo merezca, Ajá. ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos amar sin que la persona realmente se lo merezca si nosotros no pasamos por situaciones por las cuales tenemos que amarlos como Dios amó a las A las personas, personas, sí. ¿verdad? Incondicionalmente la palabra. Sí, ándale, Perdón, se me fue. a veces no podemos, pues sí vaya a entender porque la Biblia dice eso, pues sí ama a tu prójimo, y a veces decimos, no, pues nuestro prójimo no queremos amarlo, pero debemos amarlo. Es la palabra incondicional que se me Incondicional, fue, ¿verdad? No es con condiciones. Ajá, Porque cualquiera puede amar al que le ama. ajá. Cualquiera podemos amar a una persona que nos ama de regreso, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros amigos, ¿verdad? Amigos, sí. Pero amar sin condición al que no le caemos muy bien, al que no nos ama de nosotros. No podemos ser así como Cristo, ¿verdad? A menos de que de que Dios nos ponga a alguien ahí en el trabajo que es difícil de amar, o alguien en la familia que es difícil, que nos lo hace difícil, ¿verdad? Entonces, no podemos aprender a amar incondicionalmente si no se nos presenta Exactamente, la sí. aflicción de soportar a alguien que es difícil de amar, ¿verdad? Sí. Pero Cristo, cuando estuvo en la cruz, hermana, él, los que le estaban maltratando, o se estaban burlando de él, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amor incondicional. No solamente los que estaban sufriendo por él, sino los que estaban realmente afligiéndolo a él, ¿verdad? Y ese es un gran ejemplo, hermana. Bueno, Jesús es nuestro gran ejemplo, hermana. Ujú, De cuando ujú. vino a la tierra y aún así él,
pues el amor incondicional, como dice usted, incondicionalmente. a pesar de todo, y en la cruz es nuestro mayor ejemplo Y como dice que aún siendo aún pecadores, dice Cristo murió por por nosotros. nosotros. Nosotros es fácil amar con los que nos llevamos bien, pero Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, aun cuando no se lo merece, ¿verdad? Cuando es incondicional. Sí, Y por eso a veces yo me he topado, ¿verdad?, con gente que es difícil, ¿verdad? Que por más bien que quiera uno hacerles bien, ellos responden de una manera diferente. diferente, sí. Y no es que estamos permitiendo abuso, sino que estamos permitiendo el amor que es en benevolencia hacia ellos, ¿verdad? O sea, lo que aun cuando tenemos que decir la verdad en amor, es por benevolencia hacia ellos, ¿verdad? Entonces, no podríamos hacerlo si no se nos presenta la oportunidad. Sí, hermana. ¿Cómo podemos aprender paciencia, verdad? Si no estamos en la aflicción, ¿verdad? Sí, De que necesitamos aprender la paciencia. Hemos escuchado gente que dice, le pide a Dios por paciencia. ¿verdad? La manera que Dios nos va a dar paciencia es a través de haciéndonos pasar por momentos en los cuales tendremos que aprender la paciencia. aprender a estar en ese momento donde tenemos que tener paciencia, Ujú. entonces hay que pasar por esas En circunstancias. la aflicción. Que de hecho pues es el siguiente, lo leí y me llamó mucho la atención Ok, hermano. este versículo. Dice Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén, hermana. Aquí es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y realmente no tenemos gozo ahí cuando estamos en la aflicción, ¿verdad? Aflicción, sí. Pero este versículo dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en la aflicción. Es totalmente contrario a lo que vemos en el mundo y en nuestra propia experiencia. Cuando estamos pasando por la prueba y la aflicción, ¿verdad? No estamos en sumo gozo. Pero deberíamos, ¿verdad? Si nos acordamos que es Dios permitiéndolo en nuestra vida. Sí. Para madurarnos y como dice aquí, para que vuestra fe produzca paciencia, ¿verdad? Y que no nos haga falta cosa alguna para la obra de Dios, ¿verdad? Y aún sin entender, hermana, a veces las diversas pruebas, como dice usted, debemos de estar en ese gozo, aunque no entendamos nada, no solamente decirle a Dios, tú tienes el control, tú tienes todo, y yo no necesito tampoco entender tu voluntad. A Exactamente. veces queremos entender y queremos saber todas las respuestas, pero no, solo Dios sabe por qué estamos pasando por esa prueba y por qué. Entonces Él nos enseña también a aprender a esperar en Él. Eso es algo que Dios nos enseña y que si no lo aprendemos, pues ahí vamos a pasar por otra. Repetimos el examen Sí, muchas veces, repetimos el ¿verdad? examen, En sí. alguna otra cosa, pero Dios está trabajando. Sí, Dios está Y, trabajando. y realmente eso es algo que si recordamos más seguido, ¿verdad? Podremos apreciar y esperar en Dios. Eso es verdadera fe. La fe no es pensar que le voy a pedir con Dios con fe para que me dé todo lo que yo quiero, no. Sino que cuando Él no me da lo que yo quiero, la fe se basa en que de todas maneras estoy creyendo y confiando en Él, Sí, aun cuando no me da lo que yo quiero. Porque sabemos que Él nos va a dar lo que necesitamos, necesitamos, sí. pero no siempre todo lo que queremos, ¿verdad? Exactamente, hermana. Podemos orar aún por un familiar que está enfermo y muchas veces puede que sane y en otras ocasiones no. Exactamente, sí. Pero la fe se muestra ahí cuando realmente decimos, de todas maneras, creo en Dios. Sí, Y exactamente. creo lo que Él está haciendo y que era su voluntad, ¿verdad? Sí, Que sí, hermana. no amargarnos y renegar contra Dios de por qué yo, qué estás haciendo, ¿verdad? Como si realmente el barro le puede decir a su creador qué estás haciendo, ¿verdad? Pues sí. Es cuando recordamos estas cosas, hermana, que podemos pasar por ese tipo de dificultad con gozo, con gozo. Así que es muy diferente, pero por eso estos devocionales para recordarnos, Sí, ¿verdad? recordarnos, hermana. Para estar ahí, recordarnos y que nuestra fe crezca realmente y que pongamos nuestros ojos en donde Dios quiere que los pongamos, ¿verdad? Para esto sirven. ¿Hay otro versículo más ahí, hermana?
Sí, dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es otro versículo que está Sí. diciendo prácticamente lo que leímos, ¿verdad? En el otro, porque dice que nos gloriamos. O sea, se gloria, tiene gozo, ¿verdad? En la tribulación. No creo que alguien que no conozca la palabra de Dios puede decir, estoy gozoso porque estoy en la tribulación, estoy pasando por una prueba, ¿verdad? Estoy pasando por el fuego. Fuego, sí. Casi nunca tenemos esa perspectiva. Hermana, casi nunca tenemos gozo cuando somos perseguidos, cuando somos atribulados, cuando perdemos algo que queremos, que amamos, casi nunca estamos de gozo, ¿verdad? Pero realmente aquí en Romanos, ¿verdad? Se nos dice, nos gloriamos en sabiendo, es que el saber, ¿verdad? El conocimiento es poder, como dice un dicho, ¿verdad? Al saber que la tribulación produce paciencia. No podemos aprender la paciencia muchas veces a través de esa tribulación, ¿verdad? Como madres hemos tenido que aprender paciencia con nuestros hijos. Sí. Pero es a través de lo difícil que es ser madre y representar lo que Dios quiere que representemos, ¿verdad? No solamente tener paciencia, sino también entrenarlos, ¿verdad? Eso es paciencia en perseverancia. Y la prueba, ¿verdad? Dice que esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la esperanza, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, de que sabemos que esto es temporal, ¿verdad? De que un día se acaba la tribulación, de que un día vamos a ver, esto es lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Ahorita vemos parte, porque Dios es bueno y nos deja ver parte de lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos voltear atrás y ver el tipo de cristiano que éramos antes y lo que está haciendo ahora. Y uno dice, si no hubiera sido por esto que pasé aquí, no podría saber esto o estar haciendo esto. Estar haciendo esto, sí. ¿Ah? O saber que nuestra fe es genuina, que a pesar de que pasó lo que pasó, podemos confiar todavía en Dios. ¿Ah? O haber pensado esto, haber como dice usted, a veces no, a veces estamos siendo muy inmaduros hasta espiritualmente y pasamos por la prueba y a veces después te pones a pensar y dices, sí, pasé por esto, pero era para esto, para llegar aquí. Y eso es algo que no vemos en ese momento y aquí algo que a veces como yo he visto en ocasiones, o sea, a veces no significa que uno no tiene tampoco dolor, hermana, porque a veces van a decir, no, pues entonces están siempre bien felices, bien. Pero no, claro, o sea, a veces pasando por la prueba, sí experimenta uno dolor porque está en la carne, claro, con diferentes pruebas o así, pero aún así existe la esperanza y la fe de que va a pasar y de que pues confiamos siempre en Dios. Así es. La confianza no, aunque uno experimente ciertos sentimientos en ese momento, aún así la confianza siempre está en el Señor. Que vimos que son válidos, ¿verdad? Aún el llorar, cuando la vez pasada hablamos de que Jesús mismo lloró. Sí. Experimentó lo que es el dolor humano, ¿verdad? El dolor de la pérdida, el dolor de lo que el pecado causa, ¿verdad? Por causa del pecado vivimos en un mundo donde hay dolor, hay prueba, hay aflicción. Entonces, él mismo pudo sentirlo en carne propia, ¿verdad? Y a la misma vez sentir compasión por los que atravesaban por el dolor. Son válidas y no quiere decir que no podemos llorar o dolernos. El gozo va más allá de simplemente estar feliz, ¿verdad? O contento, porque eso varía con las circunstancias, ¿verdad? Si yo pierdo un ser querido, voy a tener dolor y voy a llorar y voy a estar compungida, ¿verdad? Voy a estar en dolor, pero el gozo viene de la esperanza que hay, ¿verdad? No lloramos como la gente que no tiene esperanza, ¿verdad? Sino que lloramos de una manera bien, expresando nuestro dolor, pero no con desesperación de que
¿verdad? De que no hay nada más allá de la muerte. Ándale, sí, exactamente. O que no los volveremos a ver, porque si estamos en Cristo y están en Cristo, ellos también, la esperanza es de que Sí. los volveremos a ver. Entonces, nos dolemos por la separación, ¿verdad? Ujú. Pero a la misma vez el gozo viene más allá de algo que sabemos, algo que es un conocimiento, es algo que es mental, sabemos porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? No es algo que creo yo, sino que está ahí. Y sí, solo era como para que algunos radio escucha digan, no, no, pues siempre ellos van a entonces estar felices y bien gozosos en la tribulación, pero claro, hay dolor, claro, hay ciertas circunstancias que nos ponen tristes también, pero como usted lo explicó, el gozo va más allá de Sí. las circunstancias que nos pueden atraer felicidad, tristeza, todo Ujú. eso, el gozo va más allá. Es a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Nuestras emociones varían por las circunstancias, ¿verdad? Pero el gozo va más allá de las circunstancias, porque está basado en algo que sabemos, porque lo dijo Dios, ¿verdad? Porque está en su palabra. No quiere decir que el cristiano nunca está triste, ¿verdad? Porque ah, tendremos dolor. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero, dice, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, y vamos a morir, pero también morimos diferente, ¿verdad? O deberíamos morir diferente, ¿verdad? Con esperanza también. Esperanza, sí, sí. La segunda, ¿verdad? Eso lo encontramos en el versículo 6, pero la segunda razón que traemos esta noche es para saber que nuestra fe es genuina, para saber que realmente somos y pertenecemos. No sé si le pasa, ¿verdad? Pero hay mucha gente que cuestiona a veces realmente si es salvo, ¿verdad? Porque hay gente que puede pensar, ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? Porque pues las emociones a veces no son una manera de tangible de que uno sepa, ¿verdad? Pero ¿qué tal si realmente no soy salvo y me estoy engañando, ¿verdad? Mucha gente se ha preguntado esa pregunta porque nosotros creemos que una vez somos salvos, que la salvación realmente no se pierde, porque es eterna y Dios nos la dio y Dios es el que nos rescata y es inmerecida, entonces no podemos perder algo que no ganamos para comenzar con nuestras obras, ¿verdad? Entonces podemos pensar, ¿qué tal entonces si no soy salvo? Vamos a saber a través de la aflicción si nuestra fe es genuina o no. Si esa prueba hace que nosotros realmente nos perdamos y no regresamos, es que nuestra fe no era genuina. Pero si realmente a través de esa prueba, a pesar del dolor, confiamos en Dios, es que nuestra fe es verdadera. Y así podemos saber, y el Espíritu da testimonio a nosotros que sí somos hijos de Dios. Lo vemos aquí en el versículo 7 al 8 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, está siendo sometida. Eso está en el versículo 7 de 1 de Pedro 1:6. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, a quien amáis sin verle visto. O sea, se somete a prueba, pero nos muestra, amamos, ¿verdad? Amamos a Cristo y dice, y no le hemos visto, ¿verdad? En este tiempo había creyentes ya, ¿verdad? Que no habían visto directamente a Jesús, aunque Pedro lo había visto, ¿verdad? Ya le está escribiendo a estos cristianos y hay gente que ha creído sin verle visto. Nosotros somos de esas personas, ¿verdad? Sí. Que le amamos sin haberle visto, por fe. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que a pesar de que no vemos a Cristo o lo que está haciendo, nuestra fe se muestra genuina cuando seguimos creyendo. Si dejamos de creer, puede ser que nuestra conversión no haya sido verdadera, ¿verdad? O que nos haya gustado la palabra o que nos haya gustado estar en la iglesia, pero en el momento que viene la prueba, los que permanecen son los que su fe es genuina. ¿Por qué? Porque tienen su fe no puesta en lo que está pasando, lo que pueden recibir, sino en aquel que no hemos visto, pero sabemos que existe Existe, sí. y que es el autor y consumador de nuestra fe. Sí. Así es como sabemos. Entonces, si se encuentra pasando por una prueba, una dificultad,
algo difícil, duro en la vida, y de todas maneras confía, ¿verdad? Aunque no entienda, no es necesario entender. Exactamente. Job no entendió lo que estaba pasando en su vida, ¿verdad? Y de todas maneras siguió confiando en Dios, ¿verdad? En ese momento es cuando sabemos que nuestra fe es genuina. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos la dio y la está perfeccionando. Sí. O si está pasando por una prueba y sabe que no tiene esa esperanza, ahora ya vas a ver que hay esperanza en Ujú, Cristo. ujú, Hay esperanza en Cristo y puedes saberla pues preguntando aquí en la iglesia, ujú. viniendo y preguntando, a ver, cómo yo estoy pasando por prueba, pero cómo puedo tener ese gozo, Amén. aunque esté pasando por tantas dificultades y Ujú, tantas cosas en mi vida que a veces siento ya desmayar, ya así, pues hay esa esperanza, puede también tener esa esperanza ujú. y conocer a Cristo y claro, no le vamos a decir que ya su vida va a ser perfecta de ahí en adelante, pero va a No, seguir pasando por pruebas, pero de diferente manera, diferente manera. de Y diferente de hecho manera. mucha gente ha venido a los pies de Cristo cuando estaba pasando una aflicción, Una aflicción, sí. ¿verdad? Porque ya no podía más, ¿verdad? No había otra cosa más que ahora sí confiar en la palabra de Dios porque en ningún otro lugar había esperanza o fortaleza, ¿verdad? Ah, Cuando uno también crece en la iglesia, ¿verdad? Piensa uno que porque creció en la iglesia ya es cristiano. Y muchas veces no es así, ¿verdad? Pero llega el momento en que en la fe de esa persona, ese niño, ¿verdad? Es probada, ¿verdad? Entonces, a través de una dificultad, a través de una... Y es cuando realmente rinde su voluntad y puede confiar en Cristo y sabe por él mismo que es verdad. No por nuestros padres que nos traían, no por los hermanos que vienen a la iglesia, sino porque uno mismo experimenta que esa fe es verdadera. Sí, y ha pasado, hermana, ha Ujú, pasado, incluso en mi vida pasó personalmente, fui toda mi vida a la iglesia, crecí en un hogar cristiano toda mi vida y en cierto tiempo yo dije, no, o sea, yo pienso que yo no tengo a Cristo en mi corazón y yo tomé mi decisión. ujú. Entonces, como usted dice, la fe de nuestros padres no va a ser ya que sea traspasado No. automáticamente, ¿no? O Mm, sea, mm. tenemos que experimentar nosotros esa fe si la tenemos y experimentar somos hijos de Dios, que tenemos Ujú, a Cristo en nuestro ujú. corazón. Y que esa fe debe ser probada y será probada, ¿verdad? Sí, Por Dios. Dios ya lo sabe, pero también nos muestra a nosotros, ¿verdad? Si es genuina o no. ujú, O si estamos realmente madurando o no. ¿Verdad? Si hay alguien que nos escuche y se encuentra atravesando una situación difícil, tal vez puede ser Dios llamándote de regreso, ¿verdad? exactamente, sí, Puede ser Dios que lo conociste en algún tiempo y ahora te has alejado y está pasando muchas cosas en tu vida. Puede ser Dios de una manera hablándote. hablándote, sí, Tal vez nunca has conocido a Dios, ¿verdad? Una relación personal directa con Él y están pasando cosas que en tu vida que puede ser que es Dios quien nos está llamando llamando, sí, para que podamos confiar en Él y rendir nuestra vida a Él. ¿Ven? Entonces son maneras diferentes en las que Dios nos llama, ¿verdad? Y nos ujú, acerca. Y esta es una manera en la que Él lo hace. Los que somos cristianos para madurarnos y los que no para traerlos a exactamente, sus pies. Bueno, entonces aquí mismo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo abajo para ver que nuestra fe es genuina. Dice, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios ha probado a su pueblo. Probó muchas veces al pueblo de Israel, recién salidos de Egipto, ¿verdad? ujú, Y hoy también vemos que Dios nos prueba para ver si somos verdaderos cristianos. Él lo sabe, pero nos lo muestra a nosotros. No solo es necesario que digamos que somos cristianos. Dios nos va a poner en diferentes situaciones para que lo demostremos. ¿Verdad? Es fácil decir, pero es difícil actuar, ¿no? O sea, para demostrarlo. Dios probó al pueblo de Israel en el desierto para saber lo que había en su corazón, para que ellos supieran lo que había en su corazón, porque pues Dios conoce nuestro corazón. sí, 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 Am, lo vemos ahí en Deuteronomio 8:2, que le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice así, para afligirte, para probarte,
Les está diciendo directamente para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando estaban ahí frente al mar, ¿verdad? Y los egipcios venían para aniquilarlos por completo. En ese momento sale lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque, o sea, no hay Dios, o sea, está difícil, ¿verdad? O sea, es un momento de aflicción. Ahí viene el ejército de los egipcios y nos van a acabar, ¿verdad? Pero eso fue una manera. Después de ahí, cuando no encontraban agua, ¿verdad? Y empiezan a renegar que acá y allá, y para eso es lo que había en su corazón. Realmente no estaban poniendo en la fe en el Dios que acababa de abrir un mar entero, ¿verdad? El mar rojo. Si Dios pudo abrir el mar de esa manera, nos puede dar agua. Pero la mayoría no pensó así porque lo que había en su corazón tiende a salir con la dificultad. Lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Es lo que sale cuando estamos pasando por la dificultad. Eso es algo para que tengamos en mente y para que recordemos, ¿verdad? Si estamos pasando por un momento difícil y están saliendo pura amargura, puras palabras malas, ¿verdad? O chisme o gritería, la prueba no está haciendo que pase por eso. Eso ya estaba ahí y simplemente está saliendo con la aflicción. Y Dios quiere que veamos eso porque a veces podemos pensar que estamos muy bien como estamos y la aflicción tiende a mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Un ejemplo perfecto es acerca de una naranja, ¿verdad? Si la apretamos, lo que va a salir de la naranja es jugo de naranja, no porque la apretemos, sino porque eso es lo que está dentro de la naranja, ¿verdad? Así nosotros, cuando somos apretados, por así decirlo, lo que va a salir es lo que está ahí. Ya tenemos, sí. Es bueno recordarlo Sí. para que podamos pedirle a Dios, wow, no sabía que esto estaba ahí, Dios, ayúdame, escudriñame, decía David, ¿verdad? Escudriña mi corazón. Como viene aquí, ¿verdad? Entonces, Salmos 17:3, así dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, dice el salmista, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En el caso de este salmista, Dios no encontró algo inicuo, pero igual fue puesto a prueba, ¿verdad? Si eso pasó con los que escribieron los salmos, ¿verdad? No, ¿cómo no va a pasar también Sí, con nosotros? Con nosotros. Si Dios probó su pueblo desde el principio, su pueblo Israel, como tampoco nosotros no vamos a pasar, ¿verdad? Por la prueba. ponernos a prueba para ver lo que había ahí. Salmos 26:2 también dice así, ¿verdad? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Él está pidiendo, ¿verdad? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Y por qué le pide eso? Porque nuestro corazón es engañoso. Recordemos que nuestros pensamientos del corazón no están todo el tiempo alineados con la palabra de Dios. Podemos pensar que estamos, pero a veces no es así. Y cuando Dios nos escudriña, podemos realmente ver lo que hay allí. Antes, hermana, de seguir al siguiente punto, vamos a mandar unos pequeños saludos, ¿verdad? A los que nos están escuchando. Aquí podemos ver al hermano Luis Francisco Rivera Sánchez, ¿ven? Que nos ha dado un like ahí, que nos ha puesto amén. Y también dice gracias a Dios. Y también dice fe, ¿verdad? Luis Francisco Rivera Sánchez. Dios le bendiga, hermano, por estarnos escuchando. Un saludo en vivo, ¿verdad? Porque nos escuchan en vivo. Y a los que nos escuchan en la radio, que siga siendo de bendición. El tercer punto, ¿verdad?, que traemos en esta noche, hermana, díganoslo. A ver, dice, para que por fe avancemos en nuestra salvación. Mediante las pruebas, Dios quita varios obstáculos para que avancemos en nuestra salvación. Nos limpia, nos purifica, nos transforma y nos renueva. Hace que cada vez más experimentemos la gracia en esta vida. Y dice
el versículo Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Verdad? Y pues ojo aquí, ¿verdad? Porque alguien puede pensar, bueno, entonces, ¿la salvación es por obras o no? Y no es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No es que porque por las tribulaciones vamos a entrar al cielo, sino que a través de eso, ¿verdad? Vamos avanzando en nuestra salvación, hecha de mano de la salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Quiere decir, por así decirlo, maduramos en nuestra salvación. Ahí en el versículo 9 de Primera de Pedro 1:6, dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? No porque la prueba nos hace entrar en el cielo, sino que a través de eso, ¿verdad? Vamos a entrar en el cielo por mucha tribulación, pruebas y todo eso, madurando nuestra fe, ¿verdad? O sea que avanzamos en nuestra salvación, más sencillo por así decirlo, maduramos en nuestra salvación. Para que si alguien piensa que es como, si estoy sufriendo es que voy al cielo, no necesariamente, ¿verdad? Sino que al sufrir y al ser afligido, maduramos en lo que Dios nos está haciendo con nosotros y así es como nosotros entramos al cielo. Como el versículo que leyó usted aquí, hermana, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que quiere decir que Dios nos va a probar y nos va a poner por fuego, ¿verdad? Pasar por el fuego. Aunque ya vamos al reino de Dios, de todas maneras, así es como vamos a entrar. ¿Ah? Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, si hay algo seguro, es que tendremos tarde o temprano y en diferentes niveles aflicción. ¿Ah? Y todo aquel que quiere vivir piadosamente también tendrá persecución. ¿Ah? Es lo que se nos ha prometido. Sí. No la mejor promesa que queremos escuchar, pero es una promesa, ¿verdad? Que así es como Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? Y el siguiente versículo, hermana. El siguiente versículo es Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque somos salvos, ¿verdad? Vamos a perseverar. Entonces dice, así es como vamos a saber, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mucha gente en medio de la tribulación, el problema, así como está en la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla que cayó ahí no recuerdo exactamente dónde dice, pero las aflicciones de este mundo la secaron, ¿verdad? Y ya no creció, ya no dio fruto. Así también mucha gente que tal vez su fe no es genuina o realmente no ha confiado en Cristo Jesús. Cuando viene el problema y la prueba, se aleja. Creo que es la que cayó como un ladito de como los espinos, no sé. Creo que sí, ¿verdad? Y no crecen y pues sí, puede simularse como las pruebas y se secó, ¿no? Así No es. dio su fruto. Y queremos leerla, ¿verdad? En esta noche, pero vamos a un pequeño corte, Sí. a un canto y regresamos con esta parábola. Okay. In my darkness, Jesus found me, touched my eyes and made me see, broke the chains that long had bound me, gave me life and liberty. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song shall silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love.
en la oscuridad hallóme. Él me tocó y pude ver. Él rompió toda cadena y dióme vida eterna. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que se humilló para salvarme a mí. Toda mi vida y en el cielo allá, mi canción será eterna. Le alabaré por siempre, le adoraré por su inmenso amor. My song shall silence never, I'll worship him forever and praise him for his glorious love. And praise him for his glorious love. Le adoraré por su inmenso amor. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Salvas por Gracia. Y el día de hoy estamos hablando de pasando por la prueba, ¿verdad, hermana? Y estamos viendo, ¿verdad?, que muchas veces Dios permite pasar por la prueba para probar que nuestra fe es genuina y para que tengamos gozo y también para avanzar en nuestra salvación. ¿Ven? Y ahorita antes del corto estábamos hablando que precisamente, ¿verdad?, la parábola del sembrador habla también de eso, ¿verdad? Y aquí ya la tenemos lista y también queremos leer, ¿verdad? Y vamos aquí a la explicación por el tiempo que tenemos. La encontramos en Lucas 8, Lucas 8:4, que está la parábola del sembrador. También está en Mateo y en Marcos, pero vamos a leer esta un poco más corta, que dice así, ¿verdad? En la explicación dice en el versículo 11, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y las de junto al camino, o sea, la semilla que cayó junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, la semilla que cayó en la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Es la semilla que cae junto a la piedra, a las piedras, ¿verdad? La reciben con gozo, ¿verdad? Como otra gente que pues le gusta la palabra, le gusta la iglesia, le gusta, pero dice, ¿verdad?, que cuando viene la prueba, en el tiempo de la prueba, se apartan. Pero realmente los que caen en buena tierra, o sea, cuando la fe es genuina, cuando viene la prueba, no se apartan. Y de esa manera muestra que esa fe es genuina, ¿verdad? Y aquí sigue diciendo, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, ¿verdad? Entonces, muchas veces parece que alguien pudo haber creído o que su fe es verdadera, pero cuando viene el momento de la prueba, se apartan. Y eso es lo que estábamos viendo ahí. No con aquellos que a pesar de que están en aflicción o pasando por diversas tribulaciones y aún así no se apartan, mas siguen creyendo en Cristo, que como dijimos, no le hemos visto, ¿verdad? No le hemos visto. Esa es fe genuina. Esa es verdadera fe. Y Dios quiere que sigamos avanzando en esta fe. Sí. No todo el tiempo somos probados, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos tiempos de bendición, estamos bien, ¿verdad? Pero hay momentos que llega algo difícil y duro en nuestras vidas, y eso en el momento que tenemos que recordar, Dios está trabajando con nosotros. Sí. Debemos pedirle a Dios que la quite, no necesariamente, sino que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a soportarla, y que si estamos atravesando una situación difícil, pedirle ayuda, ¿verdad?
Y por qué no también que resuelva nuestro problema, ¿verdad? Porque no podemos hacer cosa alguna sin que Dios nos ayude, Ayudes. ¿verdad? Pero en el momento de decir, Dios, tú estás permitiendo que pase por esto, muéstrame qué estás haciendo en mi vida. Ah, y si no lo sé todo, de todas maneras, que mi fe, ¿verdad?, no desfallezca. Dame fe y para poder pasar por lo que tú estás permitiendo. ¿Verdad? Bueno, hermana, tráiganos la conclusión y ahorita damos unos mensajes breves también. Ok, pues dice, nuestra fe es más preciosa que el oro y por eso Dios tiene que tratarla así para que sea más y más bella. Por eso nuestro deber frente a las pruebas es confiar en Dios. Nuestra fe debe tener sus atributos para que la prueba tenga su fruto en nosotros. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. O sea, la clave de todo esto es confiar en Dios. Dice que nuestra fe para Dios es más preciosa que el oro, ¿verdad? Porque pues realmente es algo que va a seguirnos en la eternidad, Sí. ¿verdad? Lo que Dios haga en nosotros aquí, lo que Dios moldee nuestro carácter y nuestro servicio a Dios es lo único que podemos llevarnos, ¿verdad? Lo demás, cuando sea pasado por el fuego, se va a quedar aquí, pero nuestra fe, ¿verdad?, será refinada a través de eso. No quiero que piensen que, ok, entonces ríase y gócese todo el tiempo en las pruebas, pero a pesar del dolor, que el gozo que Dios nos ha dado pueda ser más trascendente que el dolor que estamos atravesando. Y un día, ¿verdad?, un día veremos en su totalidad lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Un día. No necesariamente de este lado de la eternidad, pero por seguro en la eternidad. Y daremos gracias a Dios. Y Él enjugará toda lágrima que hayamos derramado de este lado. ¿Verdad, hermano? Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta devocional que nos has dado aliento a nosotras primeramente. Y esperamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y que los que nos escuchan, Señor, nuestros hermanos también puedan haberse edificado con tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto, hermana, recuerden a los que nos escuchan dónde estamos localizados y nuestros servicios. Sí, estamos localizados en la 5728 Sur May Avenue, Oklahoma City, Oklahoma. Y pues están cordialmente invitados. El domingo a las 10 a.m. tenemos el servicio de la dominical y luego a las 11 el servicio de predicación. Y el miércoles también tenemos un servicio a las 7 p.m. A las 7 Si p.m. gustan acompañarnos Amén. Tenemos guardería, también, ¿verdad? sí, Todos los servicios y también tenemos clases para los niños, para los niños. los adultos, jóvenes de todas las edades. Así que si están aquí en el área, nos puede visitar. Nuestro pastor Santiago Merlo les dará la bienvenida. No se vayan porque vienen nuestros hermanos con su devocional justamente después del nuestro. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Tengan buenas noches. Aquí mi hermana Joana Flores. Elizabeth Martínez. Dios les bendiga, hermanos. Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia es mi abrigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante,
Tú eres el Padre, yo soy tu hija, y con ternura tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito